Cuando me propusieron el hablar sobre, en este encuentro de la red de transparencia y acceso a la información, realmente me surgieron muchas preguntas, porque el tema es la participación social, ¿no? Y es como que cuando hablamos de la red de transparencia y acceso a la información estaría todo regulado. Tiene que ser articulado de esta manera, por tal ley, y termina siendo, con las disculpas del caso les digo, muchas veces un lugar donde solo se responden inquietudes fundamentalmente de funcionarios, quizás de otro color político, quizás del mismo color con determinada información, pero no te aporta nada. Y a mí me gustan las cosas que aportan realmente, ¿no? Me dijeron participación social. Entonces, ¿hablamos de la democracia formal o hablamos del fortalecimiento de la democracia, ¿no es cierto? En la democracia formal parece todo estipulado a través de leyes y después distintas reglamentaciones a través de decretos donde se debe contestar de tal o cual manera. Y lo que más se utiliza es lo que tiene que ver con el acceso a las fuentes gubernamentales, ¿no? Parece que todo lo que tiene que ver con transparencia es acceso a las fuentes gubernamentales, cuando participación social involucra a distintos actores de la comunidad. Y todo esto tiene que ver con una serie de factores que inciden. Yo, por ejemplo, les voy a contar, en Santa Cruz, por la ley 3540 del 2017, tenemos una ley de acceso a la información pública que no difiere mucho seguramente de las que puedan tener otras provincias o la ley nacional. Y con eso parece que estaría todo muy bien porque hablaríamos de un gobierno abierto y yo digo que al respecto a veces se pierde muchísimo tiempo por información que no te cambia la vida de las comunidades, ¿no es cierto? Sino que es un indicativo que lo tendríamos que solucionar y buscar la manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Agenda de transparencia, información adecuada, eso es un poco lo que de alguna manera el gobierno anterior nos puso en agenda y nosotros ahí quedamos, ¿no? Contestando. Entonces vos te preguntás, bueno, pero todo va con el gobierno, ¿no es cierto? Y las otras organizaciones sociales que cumplen con servicios públicos hagan la prueba de pedirle información a una empresa de servicios públicos, que los dueños es una sociedad anónima, ¿no es cierto?, pero prestan servicios públicos, y vean si les contestan y cuándo les contestan y en qué momento lo hacen, por ejemplo. Entonces, de lo que quiero hablar yo es de la formalidad no democrática, sino del fortalecimiento democrático. Participación social, ¿para qué? Para defender intereses. ¿Qué intereses quiero defender? Intereses públicos. Intereses que tienen que ver con un eje, que son los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos sociales. Los derechos sociales siempre, digo también, son derechos humanos. Entonces, si hablamos de fortalecimiento democrático, acá hay un tema de conciencia, hay un tema de valores, hay un tema de participación social para defender los intereses, pero también para tomar decisiones a nivel comunitario, a nivel de los distintos aspectos. ¿Cómo trabajo en la participación en un nivel comunitario? Yo recuerdo que cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros trabajábamos con mesas de gestión. Había 1.100 mesas de gestión en todo el país que estaban integradas por las distintas representaciones que tienen que ver con las distintas comunidades a lo largo y a lo ancho del país. Y en esas mesas no solamente existía la participación, sino que se evaluaba lo que pasaba en el lugar y a partir de lo mismo se tomaban las medidas pertinentes. Y esto puedo asegurar que se llevó así porque en su momento
hicimos una evaluación de esas mesas de gestión donde se integraron, porque no me quiero olvidar de nadie. Primero que nada lo hicimos a través del MOS, que es el programa que estudia las transformaciones sociales, del año 2007 al 2015, en lo que tenía que ver con las políticas, y se eligieron 100 mesas de gestión en todo el país, representativas de los distintos lugares. Y salió este librito que habla de la radiografía de las políticas sociales, que tiene, cualquiera de ustedes puede tener acceso al mismo. En ese tema vimos la enorme complejidad que había en lo que hace a la participación en las políticas. Enorme. Y acá, yo con todo respeto se los digo, lo que a veces me preocupa es que las evaluaciones o el impacto de las políticas lo hacemos desde la mirada del ombligo. Desde, en este caso sería desde la Cava o desde la zona centro del país. Y no miramos las políticas sociales a nivel federal, la participación social que hay a nivel federal. Hoy también han puesto de alguna manera el toque, todo lo que tiene que ver con las redes en lo que hace a la participación social, que no lo podemos ignorar. Pero ¿saben dónde? Donde hay conectividad. Es decir, que las redes pueden servir para determinados lugares, pero no me hablan, que es otra manera de participación social, que la tengo que tener en cuenta, sí. Y, por ejemplo, en el interior profundo, en la cordillera, me gustaría saber cuántas provincias tienen conectividad. Entonces, ¿de qué participación social voy a hablar si no estoy trabajando, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país con un criterio de manera federal? Ese es el interior profundo. Ese interior profundo nos habla de 2.000 pueblos urbanos y rurales en todo el país y 8.000 pueblitos, incluidos los 2.000. ¿Quién me puede decir que trabaja desde la participación social en esos pueblos y el impacto que tienen las políticas públicas? Quizás puedo contestar lo que pasa en un centro integrador comunitario de acá, o en una escuela de acá o de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares, no todos tampoco en la provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe o en Córdoba, pero no se termina el país ahí. Entonces, primero que nada tengo que tener, en lo que hace a la participación de las políticas sociales, un concepto de territorialidad. Si no existe ese concepto de territorialidad, ¿con quién voy a estar hablando de participación social? Es un desafío que tenemos y yo creo que el desafío está fundamentalmente en hacer una reingeniería en lo que es participación social y manejo de la información, acceso a la información. ¿Cuántas horas, no digo que pierden, pero que les lleva responder distintas informaciones que les piden, que nada tienen que ver con la Argentina real, que nada tienen que ver, y sin embargo tenemos juntas vecinales, tenemos los clubes de barrio, tenemos una serie de organizaciones que trabajan en participación social a lo largo y a lo ancho del país. Esas asociaciones se integraban a las mesas de gestión, por eso yo digo que tenemos grandes desafíos. Primero, pensar que las personas, empezar a hablar de titulares de derecho. Todas las instituciones públicas tienen que hablar de titulares de derechos, no de beneficiarios. No cuántos beneficiarios reciben tal programa. Ya estoy poniendo un concepto no ciudadano y sin embargo me lleno la boca hablando de ciudadanía. Eso no es ciudadanía. Ciudadanía es entender al otro
con todos los derechos pertinentes que le corresponden. Y hay que corregirlo. Y yo me pregunto todo el problema que tenemos hoy con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nadie se acuerda que esta enorme deuda que tenemos se la debemos a quienes tomaron las decisiones del Fondo Monetario Internacional y a alguno le pidió el acceso a la información como corresponde? ¿O nos pidieron un montón de acceso a la información por arriba para quedar todo bien y todo sigue igual? Hoy estamos como estamos porque volvimos al Fondo Monetario Internacional y no me canso de decirlo, se moleste quien se moleste. Después de haber salido del problema que tuvimos, volvimos, y yo acá quería leerles algo, ¿no? Si ustedes después analizan bien, habíamos puesto todas las tensiones que teníamos en el análisis que hicimos con las mesas de gestión y los desafíos pendientes. Y dice, las conquistas nacionales y populares obtenidas desde 2003 no son irreversibles, como no lo fueron las del primer peronismo. Su mantenimiento depende del poder político y económico que la sustente. Recordemos las penurias sufridas durante los regímenes neoliberales y pensemos que pueden repetirse. Por eso debe perdurar la continuidad política democrática, 40 años de democracia, pero de las fuerzas partidarias que luchan por la inclusión social. Yo acá no estoy hablando de un partido político en especial, sino de quienes luchan realmente por la inclusión social. Ello implica mantener y profundizar la política emprendida desde el 2003. Pasó lo que sin querer escribimos en ese momento. Es cierto, hoy avanzamos en otros aspectos, avanzamos en la ampliación de derechos, de la organización familiar de las mujeres y la diversidad, y creo que este es un salto muy bueno en lo que hace a todo lo que tiene que ver con la participación. Pero tenemos que pensar que los pueblos endeudados van a tener siempre un margen menor de participación social. El trabajo termina siendo un gran organizador social, pero si estás endeudado, les dejo a ustedes todas las respuestas que vienen. Voy a hablar de coparticipación. Hubo un grupo de provincias que se animó, por decirlo así, a hacer la presentación, ¿no es cierto?, donde reclamamos la coparticipación pertinente. Con respecto a La Cava. La Cava es la ciudad más rica. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los habitantes de La Cava. Quiero lo mejor para ellos, pero quiero que se desarrolle la Argentina. Quiero que la Argentina se desarrolle de manera federal, que no todo el mundo tenga que venir a buscar el trabajo, ¿no es cierto?, acá al centro del país. Pero sí estoy en total desacuerdo con que La Cava reciba la mayor coparticipación, simplemente porque pasó la Policía Federal, que es el 1,4% de la coparticipación, y con eso está bien. Está bien, ni siquiera tendría que tener eso, sino por presupuesto, porque la provincia de Santa Cruz se la tiene que arreglar solo. Y no solamente la provincia de Santa Cruz. Las distintas provincias del país se pagan la policía solas. Después, por una decisión de la Corte, se decide el 2,95. Eso significa 270.000 millones. Imagínense lo que significa para cada provincia, para cada habitante, para cada titular de derecho, para cada familia, para cada comunidad. Más escuelas, quizás el desarrollo de escuelas técnicas que tengan que ver con el desarrollo productivo de cada región. Pues eso lo debe determinar cada provincia desde la participación social para desarrollarse. Porque ¿qué objetivo tiene hablar de participación social o del fortalecimiento de la democracia si no miramos el país en su conjunto, con sus distintas problemáticas? Ojo, que yo estoy de acuerdo con el acceso a la información pública. No es que esté en desacuerdo, pero también creo que antes
hay que darle la posibilidad de desarrollo a las personas en sus derechos humanos y sociales. La participación, entonces, y concretando, es un imperativo. Comprometerse es participar y tengamos esperanza. La esperanza es un riesgo que siempre debemos correr. Muchísimas gracias.